Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Esto de aquí, ahora. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy? Freírme ahí a comentarios, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Pues nada, que esta semana no hemos podido subir vídeo, no es por nada, es que tengo el ordenador en el taller, me ha pegado un buen repasete para dejarlo canela, y eso pues claro me impide subir vídeo, aunque bueno, tengo 4 o 5 por ahí grabados, ¿vale? De Playmobil y de Motu. Y bueno, y otra cosita más, otra sorpresita más que tenemos por ahí, algún promocional de alguna colección que no es habitual aquí en el canal, pero como vosotros sabéis que yo me abro absolutamente a todo, pues, pues ya está. Y digo, pues mira, una buena excusa para echar un rato semanal con todos vosotros. Digo, pues mira, podríamos abrir en directo alguna cajita de Playmobil, de esas tan chulas que os enseñé en el vídeo de la caja sorpresa, ¿os acordáis? Así que pues nada, vamos a saludar aquí a tía Carmen y Mini Oreo Crossing. Muy buenas a todos, muy buenas tía Carmen, que siempre nos pone esos maravillosos emojis que me llenan de felicidad en sus comentarios. Ankelera, buenas tardes Bernie, Raulito, lo siento tío, te han robado la cartera en el último minuto, pero como tú bien has dicho, eso te ayuda para ahorrar. Así que nada, me gustaría muy mucho que me dejaréis en los comentarios si me oís bien, me escucháis bien, me veis bien, estoy guapo, afeitado, perfumado, no me podéis oler, pero me huelo a mí mismo con todo el ver mi amor. Y nada, pues que nada, que estamos todos bien y ya está. Y me he traído por aquí unas cajitas muy chulas, muy chulas, muy chulas. Vale, adiós a Raulito. Ahí quién vamos, quién tenemos aquí más. Dintainta, hi, perfect. Ah, pues perfecto, pues estupendo, tío. Genial. Ah, pues me alegro mucho ponerme comentarios o cosas. Me he traído aquí las mismas cajitas que visteis en aquel vídeo. Y como no he tenido ni oportunidad de abrirlas, digo, oye, pues podríamos abrir alguna y echar un rato a ver qué os parece. Lo que sí me gustaría es que me dijerais, por ejemplo, cuál os gusta más. ¿Cuál os gusta más? Tenemos aquí el salón con la doncella, por ejemplo. Tenemos aquí al abuelo Bernardo con la chimenea y su butaca y su periodiquito. Tenemos por aquí la cocinita con la cocinera. Ahí está muy chula. ¿Y a quién tenemos por aquí? Más a Jesús. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andas? Me gustó mucho tu comentario. Me llegó aquí adentro. ¿Qué dice Raulito? Dice, no pasa nada, ya cambiaremos muñeco antes de 1000 años. Hombre, por Dios, faltaba más. Y nos veremos en persona, que va a ser lo mejor, antes de cambiar muñecos. Máximo click by Juve dice, sí, máximo saludo dominguero. Sí. Y máximo like, eso es importante que le deis a like, que escribáis en los comentarios, que digáis qué os parece el dormitorio de los clics victorianos, que tenemos aquí a nuestro click, Bigotito, a Rosette, Errol Flynn, Bigotito de rayas, la doncella con su camisón, pijama y orinal para las largas siestas victorianas, la verdad que mola mucho, para que lleguen los dos bien limpitos a la cópula nupcial. ¿Y quién tenemos más por aquí? Ah, y por cierto, que os he dejado en la descripción, os he dejado el enlace, pues a quien se quiera meter aquí e insultarme en directo, pues os podéis meter aquí y decirme lo que sea. Y me enseñar algún muñeco, lo que queráis. El caso es echar un ratillo con vosotros, que me apetecía. Marcos Solita, hola, buenas, Berni. Aquí estamos con Sergito Piñeiro. Sergito Piñero. Disfrutando un poco, nos encanta la cocina victoriana. Saludos a mí también. La verdad que me gustan todas las cajitas victorianas. Marcos, Jesús Robles, guiño, guiño. Juanca Gómez, buenas tardes, Benny. ¿Qué pasaba? Juanca, ¿cómo estás, tío? ¿Qué más? ¿Quién más tenemos por aquí? ¿No tienes huevo? Perdón. No tienes lo que hay que tener, Javier.
para pinchar en el link, conectarte y contarnos a todos la anécdota de cómo llegó esa hamburguesa del McDonald's a tu bolsillo aquí en directo en el canal. Estás invitado para hacerlo. Pedro Muñoz nos dice, buenas tardes, vaya fuerza de voluntad, ya las habría abierto hace tiempo. Pues sí, sí, lo que pasa es que Pedro, que bueno, que esto que es complicado, hacer vídeos y compaginarlo con todas las obligaciones del día a día es muy complicado. Entonces, pues bueno, no siempre se tiene tiempo para esto y la verdad que yo las había dejado un poquito para más adelante y bueno, pues hoy ha surgido la oportunidad. Veremos a ver también qué nos da tiempo, porque la cosa ha hecho un ratito. Si no podemos abrirlas todas, pues ya más adelante, pero ya más adelante podemos hacerlo en vídeos sueltos y ya está. Son todas espléndidas, estoy totalmente de acuerdo. Me encanta ese dormitorio más que el vintage. Bueno, la cuestión es que es muy bonito, tío. Una cantidad de detalles chulísimos, chulísimos, chulísimos. Esos colores son preciosos, totalmente de acuerdo. Cuéntanos lo del Whopper. ¿Qué pasa, Benny, con tu ansia? Pues nada, aquí, Tito Phil, si te quieres meter, aquí tienes tu casa. Bueno, vamos a empezar abriendo esta cajita. Esta cajita. No, que esta no es de Playmobil. Esta cajita no es de Playmobil. La que mola, ¿eh? ¿Cómo mola? 14. Con toda la ansia, ¿eh? Bueno, en fin, Star Wars patrocina también. Imperio Contraataca patrocina este directito. Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar ya con la tontería. Vamos a coger cajita y la vamos a quitar aquí, ¿vale? Tenemos dormitorio, tenemos cocina. Id poniendo en los comentarios cuál queréis que abramos, cuál os gusta más. La doncella con el salón, también muy bonita. Yo, si os tengo que decir, por la que más tengo devoción, es por la de el abuelo con la chimenea. Porque como dije en el vídeo, me recuerda mucho a mi padre con la butaca, con el periodiquito, no sé, me da mucho encanto. Aunque también en el salón de la doncella hay un accesorio que es este relojito, que mis padres tienen uno exactamente igual, que fue un gran regalo de un amigo de mi padre, que en paz descanse. A ver, dice, ya pincharía, pero no me dejan y no tengo medias. Ya, excusas. La cocina es idéntica a la viejuna. Pues sí, Tito Phil, es muy bueno. Además tiene una cantidad de accesorios terribles, aquí con gato, escobón, todo. Es una pasada. La doncella, ¿qué te gusta a ti una doncella? La Kelly y la que limpia. La Kelly, la que limpia. Bueno, vamos a abrir al abuelito. Vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos, no al estilo Hero del clip vintage que coge algo y lo revienta. Aquí tenemos el bisturí. He intentado antes de la transmisión añadir una segunda cámara, que para eso es especialista mi amigo Javier del canal El Dragón Dorado. Y lo he intentado con el móvil de una de mis niñas, pero da el rebote del sonido y no he sido capaz de quitarlo. Y digo, mira, pues ya nos apañamos como buenamente podamos, porque por coger el móvil y bajarlo, aunque se vea un poco más cutrecillo y lo ponemos aquí, pues no pasa absolutamente nada. Mira, a mí me gusta abrirlas por aquí, no me gusta romper todo esto, ¿vale? Me la abro con cuidadito con el cúter, ¿vale? Y ya está. ¿A quién tenemos por aquí? Aquí tenemos más amigos, ¿no? ¿Qué dice el Defonso? Buenas tardes, Benny. Justo hace directo y no está mi hermano José para verlo. Ahora que viene su cumple, a ver si le regalo algo. Ayer estuve hablando con José por WhatsApp. Hola, cariño. Si quieres salir a saludar. Estuve hablando con José por WhatsApp. Ya me contó un temilla familiar ahí y pues nada. José y yo pues echaremos el cafelito cuando buenamente podamos, como solemos hacer cada X tiempo. Y si tú estás por aquí, pues también te vienes con nosotros. Y ya está. Vamos a ver si consigo yo esto, que me enrollo aquí como una persiana. Ildefonso, el salón de la doncella tiene piezas estupendas para el oeste. Pues sí. La verdad es que sí, no voy a decir ese detalle, pero llevas toda la razón. Juanmi, buenas tardes. ¿Se sabe algo de los coches victorianos tipo como el gordo y el flaco? Yo no he visto fotos, pero en la página web todavía no hay nada y nadie me ha dado un chivatazo. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Accesorio a punta pala, esa referencia de la chimenea y el hombre relajado, es muy chula, sí.
Accesorios, el hombre relajado. Es el abuelo Bernardo. Lo vamos a poner aquí. La verdad que la caja es más bolsa y aire. Esto es como la bolsa de las patatas, que es un poco una engañifa, ¿no? Viene mucho aire, que estamos 17 ahora mismo, para haber sido una cosa tan improvisada. Y la verdad que está guay. Vamos a dejar por aquí la cajita, ¿vale? Y voy a bajar el móvil. Lo voy a bajar un momentito, lo vamos a poner aquí en un soporte más bajo que tenemos. Ahí se va a ver. ¡Ah! ¡Cuidado! Cuidado, la impresora, He-Man está allí, madre mía, la Copa de Europa también está ahí. En fin, todas esas cosas que a mí me gusta hacer para todos vosotros. Vamos a ver si lo hacemos con cuidadito, ¿eh? Lo que sí quiero, por favor, que me dejéis en los comentarios si me se oye, me se escucha. Me preocupa mucho. Y bueno, ya que cuando tenga el ordenador, vamos a dejar aquí de guarda y custodia la Copa de Europa, que tape la impresora, aunque está allí He-Man, montada en Buttercup. Que tengamos el ordenador, pues bueno, ya va a ser otra cosa. Bueno, sillón cejo, sillón de orejas, clásico donde lo haya, amarillo, mostaza, por aquí. Así. Tiene un tacto gomoso, está chulo, me gusta. La verdad es que me gusta. Chimeneita que la tenemos por aquí. Vamos a ver cómo lo vamos poniendo todo. A mí me gusta abrir las cajitas, las bolsitas de Playmobil, me gusta abrirlas simplemente así y no destriparlas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque luego podemos volver a guardar nuestros clics en la bolsita. Y pispa. Otra bolsita. Esta referencia pues tiene poca cosa, tiene poca chicha, pero bueno. Vamos a sacarlo todo. Vamos a ver qué dice por ahí. Ay, noticias del Twitter, Gales se clasifica para su primera Copa del Mundo. Bale no se va a retirar, hijo mío de mi vida. Vamos, el abuelo Bernardo Máximo. Sí, es el abuelito. El abuelo. Este cartón, no sé para qué, a lo mejor de fondo, la alfombra milenaria, donde la haya. ¿Eh? Tenemos aquí el periodiquito y un pequeño, son unas pegatinas pequeñitas, estas que tanto le gustan a David de Play Pons. Dice, han sacado una edición especial, una juguetería centenaria con el coche de paseo, pero difícil de ver. Pues a ver si nos te manda alguna foto o lo que sea. Tito Phil. Se escucha de categoría. Muchas gracias, Marcos. Se escucha perfecto, se te escucha, se escucha bien. Vale, perfecto. También lo del tema de la imagen que se congele me preocupa. Accesorios. Vamos al lío. Primero, vamos a ver. Nuestro personaje principal, nuestro clic. Esto es el periodiquito. Es de plástico y le pegamos la pegatina luego después. ¿Vale? Tenemos aquí al abuelo. Al abuelo. Este clic es muy bonito, ¿eh? Es que es muy bonito. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece a vosotros? Su cafita, el abuelo, chaleco, jersey con unos colores muy bonitos, muy vistosos. Resaltan con el pantalón azul. Muy, muy, muy bonito. El tacto gomoso, ¿qué tal? ¿No se pegará más el polvo? Sí, yo creo que sí. Luego va a ver que le ponemos una alforja, como digo yo, al sofá y ya está. Vamos a poner el abuelete aquí. Mira, lo vamos a poner aquí. Es que es complicado porque yo lo estoy poniendo, es la primera vez que hago esto. No sé cómo va a salir la historia. Mira, vamos a ponerlo así para que esté mirando el abuelo para vosotros. Pantuflas de gomita, me encantan, pero las vamos a dejar aquí, las vamos a dejar aparte. Y la chimenea montada, esto lo que trae es una librería, o sea que esto va por aquí, pipi. Esto es el protector de forja de la chimenea, exactamente. Y aquí tenemos más accesorios. Vamos quitando plastiquitos, los pongo aquí tal que así, accesorios. ¡Hala! Que me gusta abrir los clics, las pegatinas del periódico, tengo el baño, que tiene tía Carmen. Dice, tengo el baño, cocina y dormitorio, pero me suena que es algo diferente. Sí, son algo diferente, la verdad es que yo creo que ha sido un gran acierto esta temática victoriana, que la vuelvan a relanzar, porque bueno, si tenemos posibilidad, el abuelo viejuno, tenemos posibilidad de tenerla todos aquellos que no hemos tenido la posibilidad en los 90 ni en segunda mano, porque la cosa que está que es un disparate, ¿eh?
Muy bonito el abuelo Bernardo, hombre, más bonito que un San Luis de Palo. A ver, ¿qué dice por aquí? La cocina es la más parecida, sí, llevas toda la razón. Visto así, tiene un aire un poco hippie con esos colores psicodélicos, el chaleco, un jersey navideño de abuelo en toda regla, cuando somos 19 bernardiásticos ahora mismo. Muy bien, me esperaba 4 o 5 en una cosa así, totalmente improvisada, así que pues genial, genial, estamos aquí entre amiguetes, perdóname que vamos a coger el sombrerito, el birrete, lo tenemos aquí, vamos a ponérselo aquí. Bueno, contarme algo. Que vuelvan los diseñadores de los 90, los pobres que están jubilados ya. Jubilados y bueno, sí, yo siempre he dicho que vuelvan los diseñadores de los 90. Un perrito, que no nos falte un perrito de Playmobil. Me voy a ir fijando de la cajita, ¿vale? Me voy a poner aquí enfrente. Mira, las chuletas, como en los exámenes, ¿eh? A ver, que levante la mano el que se haya copiado en un examen. Esto es el artilugio para el atizador del brasero, de las brasas. El ganchito, el atizador para mover las brasas. Y vamos a ir que la verdad es que esta referencia a la perrito a tomar por saco. Esta referencia, lo bonito que tienen es eso, que tienen una cantidad de accesorios que son brutales. Aquí tenemos una librería. Me acuerdo que en el colegio de Playmobil igual, las brasitas. Y esto se trata de que la vayamos montando así un poco dinámico para que no os aburráis mucho. Lo que pasa es que yo me lío a charlar y somos 22 y tengo que beber de mi botella de El Imperio Contraataca que me regaló la jefa cuando fuimos a grabaros el vídeo de la exposición de superhéroes de Marvel organizada en Córdoba. Tenemos que hacer directo con el Tito Máximo. Es que tengo que hacer directo con tantos amigos que ahora a partir de final de curso, que ya las niñas y Maricarmen están más tranquilas, vamos a hacer directo semanal con muchos amigos que además os tengo apuntados a todos en una libreta. Palabrita del Niño Jesús. La caja del abuelo me la tengo que pillar. Pues vale 16 euros, tía Carmen. Mira, más accesorios. Vamos a enseñar accesorios. El fuelle, que no es un soplete. El marco de la foto para que le pongamos la pegatina que hemos visto anteriormente, ¿vale? Esa pegatina va en este marco. Este marco, marquito, abuelo, perro. Perro al sillón le quita el asiento al abuelo. Los leños, unos buenos leños aquí en la canterita. El fuelle. Ahora después os enseño, hombre, el reposapiés. ¿Qué sería de un butacón victoriano o de cualquier otra época sin su reposapiés a juego? Para poner a nuestro abuelo, querido abuelito, leyendo el tierno periodiquito, aquí reposando o viendo su novela, su amar en tiempos revueltos. Ahí está, tío. Ahí está, tío. Esto es, a lo que no sé. Ah, vale, esto es para poner, esto son las ascuas. Buenas tardes, Ali. ¿Cómo estamos? ¿Quién más tengo por aquí? Tengo entendido que sacarán los coches victorianos. Si han rulado ya fotos por grupos, pero como no hay nada oficial, o por lo menos que yo sepa, no las he compartido. Pero los coches son una preciosidad. Camioneta de mudanza y coche de paseo. Sí, señor. Sí, señor, Tito Phil. Qué buenas referencias. Sí, sí, sí. Es que lo victoriano. Oh, ya lo hemos liado. Lo victoriano tiene cositas muy, muy bonitas. Ahí las ascuas, más leño ahí a la candela. ¿Qué más? Hemos tirado aquí el perro, hemos tirado aquí esto, el marco de fotos. Tenemos otro libro por aquí. ¿Y esto qué es? A ver si me decís qué es esto. Ah, esto es una mesita, claro, obviamente. La mesa. Aquí la mesita de lectura para poner el librito del abuelo. Aquí con la foto de Maripili cuando se fueron a la mili, se separaron, pues se llevó su foto. Ahí está, el atizador, una copichuela de brandy veterano. Patrocina esta cajita. Hola David, mira cómo ha quedado. Vamos a ver. Repito, tiene este cartón, no sirve para qué. No sé para qué sirve. Así que si lo sabéis, dejádmelo aquí en el chat. A ver, ¿qué tal? ¿Qué os parece? Muy chula, ¿eh? El abuelito. Muy bien.
A ver quién tenemos aquí por aquí. Qué buena referencia. No le leyendo. Saludos desde México. ¿Qué pasa, tío? Me alegro mucho de leerte. Marco Olita, hola. Esperemos que saquen la valla victoriana. Pues la tenían en el DS. Jugada maestra del DS. Hace pocos meses estaba la mina del oeste a 15 pavetes y ahora la reeditan con el supuesto nuevo oeste, del que vamos a hablar dentro de muy poco. Por no sé cuántos más. Una barbaridad, con unos clips más feos que la leche. Saludo a todos los que se incorporan. El Tito Phil. Hola, David, ¿cómo estás, tío? Hombre, Pablo, el de los Playmobil, mi querido Pablo, ¿cómo estás, tío? Estarás ya enorme. Que estamos todos bien, Pablo. Espero que todos vosotros estéis bien. Juanmi, haces ver, Bernie, que mis ojos... Haces de ver, Bernie, lo que mis ojos no pueden ver. Creo que sé lo que me quieres decir. Bueno, así que voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Amigo Playmocos Podcast, qué alegría de verte. Voy de camino en el bus, ahora te veo. José, un besote muy chula. Sí, vamos a seguir saludando. Y si os parece, vamos a retirar esta y vamos a abrir otra cajita. Venga, ahí escribiendo qué cajita queréis. Venga, mientras recojo rápido, rápido, veloz. Raudo y veloz. Solo voy a dejar al abuelete, porque me encanta. Y al perrito con el reposapiés. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y ponedme en la caja de comentarios, en los comentarios de aquí del chat. Venga, que somos 24. Venga, a votar, todos a votar. Venga, a ver cuál queréis que... esto se me olvidaba. Esto hay que ponerlo aquí detrás, aquí, ¿vale? Se pone aquí, ya se queda nuestra chimenea, ya lo bordamos. Pero como ya la vamos a recoger nuestra chimenea. Ya vamos a dejar la pieza puesta. Creo que ya está. No hace clac, ni tampoco clic. Es maravilloso. Ay, bueno, ya las usaré yo luego. No pasa absolutamente nada. Nuestro atizador, nuestra librería, exactamente igual que la de colegio y otras referencias. Candelabro, los leños, las ascuas, las pantuflitas y el fuelle, que hay que darle fuelle. Muy bien. Aquí, como veis, me pongo mi equipo de streaming, mi tablet, que es la que utilizo cuando veo YouTube. Venga, vamos a ver. Vamos a ver cuántos votos hay por aquí. Votos. Habitación de matrimonio, 1. La de la sirvienta, lo mejor es la comunidad cliquera, eso ya lo sé. La cocina, cómo me gusta la sirvienta, qué te gusta a ti una sirvienta. La cocina, ¿estáis ahí? ¿Qué hacemos? Venga, vamos a ir a la cocina. Vamos a ir a la cocinita. ¿Quién quiere una cocinita? Cocinita con gatito. Aquí, cajita. Salón con sirvienta. Oye, también tiene muchos pretendientes el salón con la sirvienta, ¿eh? Bueno, vamos a retirar esto aquí un poquito. Ahí. Cocinita. Vamos a abrir la cocinita, ¿eh? ¿Vale? A ver qué os parece. Venga, vamos a intentar abrirla rápido, pero sin destrozar la caja, que a mí no me gusta destrozarla. Venga. Por cierto, un saludo muy grande a mi amigo Jero del Click Vintage, que ha sido papá recientemente. Y que su mujer y su niño están bien, que es lo importante. Ahora te toca dar el bibi y hacer menos vídeos, chaval. Pero bueno, yo sé que lo vas a disfrutar una jarta con tu niño. El pequeño Eric. Bueno, vamos a abrir esta super cajita. Es que este cúter se me partió la cuchilla y se queda un poco corto. Cachis la mar. Vamos a salvar este escollo. Aquí le han echado... Me cago en la más serena. Al final lo voy a tener que romper. Mira que no quiero. ¿Ves? Se ha roto un poquito. Se ha roto un poquito. Aquí le han echado un pegote de los gordos, ¿eh? Era un pegote de los gordos. Bueno, chicos, chicas, ladies and gentlemen, somos 26 en directo, como dicen aquí en Córdoba, algunos 26 bernardiásticos y bernardiásticos jugueteros del ayer, de hoy y de siempre. Vamos a dejar aquí
que veáis al abuelo Bernardo con el perrito. Ahí, perfecto, aquí, con la 14ª, ¿eh? Y toma, aquí sí viene matraca, ¿eh? ¡Buah! Esto es lo mejor de abrir una caja de los clips. El estruendo del plástico. Vamos a abrir la cocinita. Y a ver qué vamos viendo aquí. Aquí tiene instrucciones y todo. Malo, 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 malo. Bueno, vamos a ver. La cocina, sirvienta Francisco Balongo Solver. Saludos, Bernie, puto amo. Muy bonita la cocina. Buenas tardes, Bernie. Pablo Galvez Río, fuerte abrazo. Cocina, aplausos, emojis de festolina. Estoy viendo esqueleto rojo de fuego, lo estoy flipando. ¿Lo enseño o no lo enseño? ¿O queréis la cocinita? ¿O queréis la cocinita? El Tito Phil acaba de hacer spoilers del próximo vídeo, que se nos van los ojos. ¡Fuego, fuego! Phil, yo también estoy mirando lo mismo. Venga, venga. Venga, vamos allá. Vamos al lío. Aquí está. Os estoy haciendo un spoiler del próximo vídeo del canal, ¿eh? Hay que meterle todavía el mini cómic dentro, pero eso es lo bueno que tienen los acrílicos de Sora. Lo bueno que tienen los acrílicos de Sora es que los puedes destornillar y bueno, luego les pones y ya está. Como la burbuja está despegada, que es de esta repro de Mark, de mi amigo Mark de Blister, pues de Blister Toy, leche. Pues nada, eso. Ya os contaré la historieta del Skeletor. Vamos a ver muchas cosas de Skeletor Ojos de Fuego. Espero que os haya gustado. Os quito la chuchería y vamos a montar nuestra cocinita. Que aquí hemos venido para montar una cocinita. Esto tiene tela, pero como tiene tela, lo primero que vamos a hacer, si os parece... Sí, se nos van con el esqueleto. Sí, es una maravilla. Esqueleto con los cines, esto es un crossover épico y mítico. Vamos a empezar con que he visto mucho que os gustan los comentarios descriptivos. Vamos a abrir rápidamente nuestros personajes de la cocinita. Y empezamos nada más y nada menos que por los personajes. Niño Click, que dice Tito Fi, acrílico imantado. Niño Click, muy bonito, rubito, pajarita verde, jersey naranja, mangas blancas, azul, composición de 3 colores, pues muy de los años mediados de los 80, primeros de los 90, que era lo que hemos mamado, por así decirlo, ¿no? Esos colores tan preciosos. Aquí se me van a mezclar piezas del abuelo y de la cocina, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a retirar aquí algunas cosas del abuelo, ¿vale? Si os parece. Vamos a dejar el perrito. Vamos a meter esto en la caja del abuelo. Y aquí tenemos, os dejo el primer personaje, que es este niño. Este niño, vamos a fijarnos en la chuletita, nos viene con esta preciosa gorra de época azul. A ver, ponemos junto al abuelo. Ahí. Espero que lo veáis bien. ¡Hey, Miguel Ángel! ¿Qué pasa, tío? Pedazo de coleccionista de Hyperman que tenemos aquí. Aquí tenemos a la cocinera. ¿Os acordáis de la canción del anuncio? La cocinera, sabor de hogar. Pues aquí la tenemos, ¿eh? Con un vestido completo marrón carmelita, con ese tocado que en realidad son los pliegues del vestido en color amarillo. Lo que pasa que esta cocinera pues tiene aquí unos accesorios, me estoy fijando como podéis ver en la cajita y esto es lo que yo quiero buscar. Vamos a buscar la bolsita correspondiente con un montón de sillas. La verdad es que no entiendo cómo tenemos tan buen gusto haciendo algunas cosas, como por ejemplo estas sillas costumbristas de madera, la silla de Enea de toda la vida que se ponía en la puerta de cañero para tomar fresquito de la tarde en verano y abanicarse con la tapadera de una caja de zapatos de cartón en color azul pastel. Bonito, sencillo y elegante. Y ahora me cogen las del Fuerte Nuevo de Playmobil y me lo pintan en verde caseta de feria. Ole, ole, ole. 4 sillitas que tenemos aquí y
este accesorio que tenéis aquí, esto, señores y señores, es una cofia blanca, que no es un gorro, ¿eh? Que estoy ya cansado de ver muchos otros canales. ¿Le voy a poner el gorro? No, vamos a ver, no. Esto es un birrete, esto es una gorra de visera y esto es una cofia, ¿vale? Y otra cosa, un sombrero cordobés, y otra cosa es, ¿qué te digo yo? Un gorro de lana, pero cada cosa, cada cosita en su lugar. El abuelo está preparado para cuando termine de montar la cocina, de preparar la cena. Claro, claro, abuelo inteligente, de tortillita francesa, yogur natural. Coleccionista de Beijing. Hostia, tío, de cagada. Perdona, Miguel Ángel, que se me ha ido la pinza porque estaba pensando aquí en la cocinera. Beijing, cosa fina. Sí, 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 señor. Sí, señor. Yo Beijing no tuve nada, pero sí tengo recuerdo de almacenes Calia de ver cajas enormes, gigantescas. El de Hyperman, el amigo Phil, sí, también. Muy buen gusto el amigo Phil, gran colección. El Tito Phil es más de Hyper. Pasa que se están poniendo pues de aquella manera. Bueno, mesita que tenemos aquí detrás, mesita, pues lo mismo, azul pastel, costumbrista, accesorios. Esto no es una raqueta de tenis, señoras y señores. Esto es para sacudir, es un sacudidor de mantas y alfombras grandes. Antiguamente pues se hacía de esta manera. Un recogedor para la caquita del gatito y el delantal que le falta a nuestra cocinera. Que ya está lista, presta y dispuesta para amasar unas buenas croquetuelas caseras. Así que id comentándome qué vais a poner, dejadlo en la caja de comentarios, qué vais a poner de cena. Gatito, gatito pelirrojo, donde lo vaya, le encanta Victoria. Aquí tenemos un cestito y lo vamos a poner gatito. Las mascotas de Playmobil, me encanta. Ahí, gatito de Playmobil. Escoba, escobita de la antigua, de ramita. Un paraguas, paraguas colorado. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Aquí tenemos un montón de cosas. El tema es poder montar bien la cocina, chicos. El tema es poder montar bien la cocina, porque esto trae tela marinera, ¿veis? Porque, por ejemplo, fijaros qué cantidad de accesorios, cestas, cacharros, etcétera, etcétera. Los voy a ir apartando. Vamos a hacer una selección visual bastante rápida. Cesta, tazas, tapaderas, azucareros, color azul, color marrón. Muy chulo, muy clásico, muy costumbrista, muy guay. El tema es sempiterno cubo de Playmobil. Que no haya una caja de Playmobil en el mundo sin la cubeta gris o, en su defecto, sin la escalera de palos marrones. Primer mueble, esto es la cómoda de la cocina, color azul pastel, muy bonita. Yo creo que es muy bonita. ¿Quién tenemos aquí? Tenemos aquí... Hombre, Agustín, un clack. Agustín hizo un pedazo de vídeo de la casa victoriana. Que tela marinera. Nadal no usa de esta. Sí, campeón. Rafa Nadal. Próximamente va a estar Rafa Nadal aquí en el canal. Qué bien es el gatito. Y el patito Donald también, pero el Tito Phil lo hace mejor. Gatito, gatito, máximo. Cocinero muy chula. Sí, hombre, muy bonita. Es muy, muy, muy bonita la cocinera. Vamos a intentar montar la cocina, ¿vale? Para no aburriros mucho. Porque, claro, aquí tenemos la cómoda esta. Esto es el mueble. Es que esto es el mueble que se pone en el fondo. Y luego aquí, en esta bolsa, es que aquí tenemos, fijaros, tenemos las paredes y tenemos de todo. Si no destrozo esto, quizá podamos montarlas, ¿vale? Sin destrozar. Venga, vamos a quitar la bolsa. Y estos son las paredes. Pared, 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 pared y pared. Hay una cosa bonita que se llama instrucciones. Cubiertos míticos de Playmobil. Grises, cuchara, cuchillito, tenedor. Cuchara, cuchillito, tenedor. Bien, bien. Otra pared. Azulejos blancos con cenefa azul. Más clásico vamos, que todas las cosas. Más accesorios. Cepillo rojo de púa, cepillo para peinarse, el cucharón, más cucharitas. Y aquí tenemos la última bolsa de accesorios, que son accesorios de cocina de los añejos, de los viejunos, de los de antaño. Como por ejemplo, mira, este accesorio de aquí, este martillo con púa de madera,
Esto recuerdo yo a mi abuela machacar aceituna con esto. Vaya, vaya que sí. Bueno, vamos a intentar, voy a coger aquí las instrucciones y vamos a intentar montarlas. Ya hemos montado los clips, personajes, que ya los estáis viendo. Mira, vamos a poner al niño aquí. Ahí, mira qué precioso es. Y el abuelo que está aquí esperando la tortillita francesa y el yogur natural. Esto es complicadillo, ¿eh? Esto es complicadillo desde el punto de vista que estáis aquí todos esperando. Entonces, pues claro, se me hace a mí esto un poco cuesta arriba, ¿vale? Aquí tenemos lo que son los fogones con premio, ¿vale? Voy a quitar las paredes de aquí, quito las paredes y así la cajita también me sirve un poco de apoyo. ¿Os parece bien? Esto es la cocina, propiamente dicho. Lo que pasa es que está... Benny, pasa la referencia de esa vitrina azul celeste. ¿Esta? Ahora lo vemos. Ahora lo vemos por aquí. Cuando lleguen las instrucciones, ahora lo vamos a buscar. Francisco. Solemos montarlo apenas los más viejunos. Sí, las instrucciones no las usa nadie. También es verdad. Lo que pasa es que como estáis esperando, no quiero haceros mucho la pirula, ¿vale? Entonces, vamos a hacer aquí, vamos a abrir este pedazo de... ¡Hala! Ya se fue la cocina de esas croquetas otra vez. Vamos a abrir este pedazo de bolsa, ¿vale? Y vamos a intentar montar la cocina. Aquí no se intenta nada. Yo siempre digo que aquí no se intenta nada de nada. ¿Vale? Fijaros, piezas chulas. Vamos a ver las piececitas. Piececitas. La vitro. La vitro. Más piezas azul pastel. ¿Vale? Aquí es donde van las piezas amarillas que hemos visto antes, que son más viejunas. Todo esto son, ¿vale? Partecita. Aquí, partecita. Soporte, grifo, grifería antigua de cobre. Chulo, 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 donde lo haya. Ahora la paso la referencia. Grifo de los de antaño. Bueno, vale, tenemos aquí. Esto lleva aquí dos planchas laterales. ¿Me estáis viendo? Sí, me estáis viendo. Dice que lleva dos planchas laterales, que yo no las veo por ningún lado. Ah, las de color blanco. Vale, las de color blanco son esta y esta. Una por aquí. Sí es verdad que las instrucciones no nos han hecho falta para nada a los más antiguos del lugar, por lo menos a los que estábamos en edad de hacer la 1000 y la GB, pero pasa lo que pasa, que estamos en directo y esto es un deporte de alto riesgo el cagarla, ¿veis? Eso se cae, para empezar. No sé por qué, pero se cae. Eso se cae por ahí, para empezar. ¿Qué más tenemos por aquí? Este soporte que va tal que así, con la freidora, ¿eh? Atentos, atentos a la freidora. Atentos a la freidora. Ahí está, ahí está. Y ahora si no la hemos liado, tenemos aquí esta pieza que lleva, esto es la puerta del horno, correcto. Esto es la puerta del horno y que va en color gris aluminio o gris acero. Y la vamos a poner así para que el horno se pueda abrir. Así. Entonces, vamos a tener que quitar otra vez la pieza de la freidora. Veremos a ver si no me cargo esto. Vamos allá con cuidadito. Esto tiene que ser esto por aquí, esto por allí. Así, joder. Y vosotros diréis, ¿no te estás dando cuenta de que es al revés, mi arma? Pues sí, mismamente. Así. Esto va así. Correcto. Ahora sí. ¿Veis? Ahora sí. Pillamos el chapao. El contrachapao en blanco. Y se nos queda nuestra cocina en acero con el contrachapao en blanco. Estamos 28 ahora mismo en directo. Contaba yo aquí con no hay menos de gente. Y somos aquí 28 colegas como la copa un pino. Me cago en la puerta. Me cago en la puerta. Y que yo no pueda poner. Sí, estás dentro, Tito Luigi, papito Luis. Estás dentro. Jolines. La puerta del horno. Madre mía. Jolines para poner esto, ¿eh?
Tan malo no miras instrucciones cuando montas algo que tarda media vida y cuando terminas hace falta una pieza. Correcto, correcto, correcto. Buenas tardes, papito Luis. Está dura, que si está dura, te voy a decir yo lo que está dura hoy, domingo. Te voy a decir yo. Bueno, es que la verdad es que está jodidamente dura, ¿eh? Madre mía. Voy a poner aquí la puerta. Estoy sudando aquí y todo. Señores. Aquí un tío que hace vídeos de Playmobil que no sabe poner la puerta. Esto es Hollywood, la cocinera. Estate quietecita ya. Estate quietecita. Si alguien sabe cómo poner en la puerta de la cocina, que lo diga o calle para siempre. Me cago en la leche. Vamos, siempre se ha dicho que más vale maña que fuerza. Me cago en la más. ¿Me va a ganar a mí una puerta de los clics? ¿Será posible? ¿Será posible? Por Dios, compartirlo esto en todas vuestras redes sociales para que la gente se cachondee aquí de un tío con 43 está montando una cocinita de los clics. Ay, que me da algo. Claro, idiota. Si es que eres más idiota, no eres más tonto porque no amanece más temprano, Bernardo. Tiene. Papá, tengo hambre. ¿Qué, cariño? Tengo hambre. Ven, mi vida, ven. ¿Qué? Está aquí Victoria. ¿Queréis saludar a Victoria? ¿Quién es? Ponte el auricular y saluda. Hola. Súbate, aquí conmigo. Que no soy capaz de poner la puerta. Tirirí, tirirí. Venga, que Victoria quiere cenar, dilo. Ahora, es que se mete por atrás, se ajusta y luego se pone. Y ahora ponemos las chapas. ¡Qué bien! La diseñadora de Playmobil. ¡Qué alegría! ¿Qué pasa? ¿Que quieres cenar o qué? Sí. Bueno, pues ahora apañamos. Están montando la cocinita para cenar, Victoria. A ver, se parte aquí el ojete el Tito Javi. Si van ajustados, dice Pedro, está en ese momento que no sabe si apretar más o puede que se rompa. Como apriete más, me cago encima, Pedro. Libre domingo y domingas. Ahí está. Bueno, vale, ya hemos conseguido esto. Vamos a poner ahora la freidora. La cocinera, sabor de hogar. ¿Os acordáis de esos anuncios viejunos? ¿Veis? ¿Veis lo que pasa? Volvemos a poner la freidora y se queda fuera. Joder, macho. Estoy hoy poco inspirado, ¿eh? Hoy estoy poco inspirado. Vamos a ver, chicos y chicas, jóvenes y jóvenes, como decía un profe mío. Vamos a ponerla. Muy bien, ahora. Venga, ya está tomando esto color. La vitro. Dice que pongamos la vitro. Es que, claro, esto es un poco complicado porque os estoy viendo a vosotros, o estoy viendo las instrucciones, estoy viendo la pantalla. Aquí ponemos la tapa de la freidora, para las cocletas. Y a ver, vosotros decís cocretas o concretas, o croquetas, o coquetrones. ¿Qué decís vosotros? Vamos a poner la vitro. Muy bien. Y la chimenea. ¿Qué me gusta a mí? Estas chimeneas antiguas de toda la vida, el extractor de humos. El extractor de humos. Mirad qué bonito. Vamos a ponerlo aquí un poquito y os quito aquí. Ay, os voy a buscar sitio. Este córner es donde se pueden ver las cosas mejor. Vamos a quitar tantas sillas de aquí. Esto no sirve para nada. Estas sillas aquí no sirven nada más que... No valen ni para esconderse. Ahí. Vamos a poner aquí la cocinita. Ahí en nuestro clip. Sí, más o menos. Es para que la veáis. Un poquito. Saludo para Victoria. Ahí está Pablito. Saludo para Victoria que quiere cenar. Sí. David Crockett. Hola, José. ¿Qué dice? Vamos a hacer empanadilla de Móstoles. Bueno, venga, vamos a seguir un poquito. Y ahora cuando salga, a ver quién me ha pedido, Francisco, creo que ha sido, Francisco Balongo, que me ha pedido la referencia esta de tal, ¿no? Aquí hay una puereta o un cajón, aquí hay un cajón estrechito blanco que se coloca en la parte inferior. Esto será para guardar los cerillos. Como decía mi abuela Rafaela, Bernardito, no cojas los cerillos. Pues será para guardar los cerillos. Ahí está nuestro cajón. Seguimos con Tolansia
y nos dice que en esta superficie lisa y alicatada, ahí azulejo andaluz blanco con la cenefa en azul, ponemos nuestra estantería para los accesorios de cocina. ¿Vale? Y aquí es donde va, a través de la salida de humos, se conecta aquí. Ese es el sonido, sí señor. Sonido cliquero por antonomasia. Clic, clic, clic. Ahí lo había escuchado perfectamente. Vamos a quitar aquí toda esta morralla, que esto no sirve para aquí. Queremos ver la cocinita. Vamos a ver, Francisco, ¿esta es la que me has pedido? No, me has pedido esta grande. Me has pedido esta grande. Siguiente, bueno, pues tenemos aquí, esto tiene toda la pinta de que es una cajonera. ¿Una cajonera es? No, sí, no, sí, no, no lo sé, pero hay que ponerle esta tapita la ponemos aquí. ¿Vale? ¿O no vale? Bueno, aquí la ponemos para que la veáis, nada más. Esta empanadilla de Móstoles. Las cocinas son muy bonitas, sí. La verdad es que está muy chula. Ponemos aquí esta bandeja, este recipiente. Esto es un mueble auxiliar. Vamos a ver, que lo he visto yo por aquí. ¿Esto es un mueblecito auxiliar para qué? ¿Dónde está esto, mi arma? Ah, vale, que esto va aquí en la otra pared. Ya verás tú. ¿Ves tú? ¿Veis? Aquí ponemos la segunda pared, en la cual ponemos es un mueble auxiliar de cocina. Esto tiene pinta de fregadero victoriano, para poner aquí los platos, porque hay aquí un lavabito. Un lavabito, aquí lo tenéis, que se pone aquí mismamente aquí abajo, lo enchufamos, que levante la mano al que le guste enchufar cosas. Ahí está, puesto, y aquí le enchufamos el grifo. Muy bien. Ahí está, ¿veis? Es una preciosidad, exactamente. Por llegarme a la casa historiana, que mamón, como te odio, ¿dónde la vas a meter? ¿Pero dónde la vas a meter tú, loco? ¿Dónde vas a meter la casa? Si estoy yo estoy haciendo esto porque, hombre, sería precioso poder tener la casa. Pero ¿y dónde la meto yo? Sí, sí, máximo enchufamiento. Y somos 28 viendo aquí a un cuarentón retrasado montando los clics. ¿Cómo nos gustan los clics? ¿A que sí? Bueno, vamos a ver más cositas. Vamos a ver, mirad, ¿ves? Esto es para poner vajilla, muchas cosas. Aquí lo ponemos en esta pared. La ponemos y esto nos va a servir para nuestra vajilla, los cazos. A ver qué os parece. ¿Va cogiendo esto formita o qué? Creo que ese Bernie, ese Luigi, cómo nos gusta montar los clips. Bueno, vamos a ver un poquito más. Y ya mismo, esta referencia, esta es la que me ha pedido Francisco, que es la referencia, tómate nota, 30059820. Han cantado línea en la condomina y le vamos a poner aquí 30059820. Le vamos a poner aquí. Así, esto va así, esto va así y esto va así. Hombre, tanto como que las instrucciones no sirvan para nada, no, porque veréis, esto así a bote pronto, una referencia que no has visto en tu puñetera vida, tener así de nueva y tal, hombre, un apoyito, una chuletita, un argo, Le vamos a poner su ventanuco, que mismamente, ¿son estos o no son estos? ¿Son estos sí o no? ¿O qué? ¿O medio pensionista? Aquí no cabe. Aquí esto no cabe. Aquí esto no cabe. ¿No cabe? Ja, me maten. Ah, claro. Si es que eres más tonto que un indio, Berni. Aquí, mira, ¿ves? Ponemos ahí. El tacto del plástico no es malo, ¿eh? Os lo digo. Los hay mucho peores. No es tampoco el de antaño. No es tampoco el plástico de antaño. Pero no es un plástico malo. Ni mucho menos.
Vamos a intentar ponerlo sin partirlo y ahora os lo enseño, ¿vale? Porque esto además abajo lleva dos puertecitas blancas. Sabéis que todo el mueble, como podéis ver, pero para el que no, como hay un amigo aquí, radio oyente, que le gustan mis descripciones, y te digo, querido amigo, que esto es una alacena para guardar la vajilla, los tarros, los utensilios de cocina, una alacena alta, antigua, con un crespón, y tiene todo, joder, a ver si pongo ya aquí la ventanita del amor, es toda en color azul pastel. Aquí, aprendiendo del máster, aquí tenéis, mirad qué bonito, porque el contraste con el blanco queda realmente precioso. Puertecita pequeña que vamos a poner aquí. Alacena. ¿Es una alacena? Bien, Tito Phil, bien apuntado. Te he visto ahí, te he visto despierto. Esperando la casa blanca que hay ahora en la web, igual que la roja del calendario de Navidad, pero en blanca. Pues también ahí con toda la ansia. Deseando estoy que baje un precio un pack starter en forma de maletín temática espacial que mola. Claro. Aquí, precioso, Berni, claro que sí, Luisito. Que sí, hombre, que hay que esperar a que las cosas bajen de precio, que si no, no puede ser. Bueno, vamos a terminar de montar la cocina. Son las 9 y nos despedimos hasta la semana que viene con el Soy unos privilegiados. Ya sabéis qué vídeo tenemos la semana que viene. Skeletor Ojos de Fuego. Gran spoiler. Y luego tenemos un vídeo promocional, otro promocional más en esta santa casa. Ahí promocionando fascículos a punta pala. Ya lo estoy diciendo demasiado. A mí me gusta mucho ser sorpresivo. Me cachila más. Espero que estéis viendo bonita la cocina del rollo, porque esto a mí... Mira, es que hasta el fleso, estoy viendo el fleso, hasta el fleso queda bonito con el conjunto. Cago en la mar. La puerta, chiquillo. Qué coraje. Chiquillo, qué coraje. Que no soy capaz de poner la puerta. Me cago en la leche. Está durísima. Pero durísima, durísima, ¿eh? Unas veces hacen los plásticos como son tan malos, tan malos. Y otras veces... ¡Ahora! Por fin, cajón. Cajón. Y ya tenemos nuestra alacena completa. Mirad qué cosa más bonita. Vamos a dejar esto ya por aquí, ¿vale? Y mirad, vamos a hacer un mini diorama victoriano. No voy a sacar todos los accesorios, ¿vale? Porque se me ha hecho un poquito tarde y la idea simplemente era, con la excusa de abrir las cajas, estar un ratito aquí con todos vosotros, ¿vale? Así que mirad, cocina, mirad qué cosa más bonita. Con la alacena, ¿eh? Nuestra cocinera, nuestro niño, gatito, gatito, perrito, perrito, la mesa. ¿Veis? Son referencias, merecen muy mucho la pena. Esto tiene una cantidad de detalles accesorios tremendo. Y nuestro abuelete. Y nuestro abuelete, que lo vamos a poner por aquí. ¿Eh? Otro día, si queréis dejarlo en la caja de comentarios, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una votación en la pestaña de comunidad, ¿vale? Somos 25, hemos llegado a estar 29, si no estoy equivocado. A ver, que espera. Esperando el coche fantástico, con tolancia, pero 80 pavos, tío. Uf, yo he visto el vídeo de Garipé, es muy bonito. Y los faros una pegatina. Sí, yo los pillaré, pero cuando bajen a la mitad de precio. Preciosas. Sí, gracias, tía Carmen. Que vamos a poner, cuando termine el directo, vamos a poner en la pestaña de comunidad, vamos a poner una cosa. Ahí. Vamos a poner una votación a ver qué preferís. Si hacemos otro directo como este, montando las otras dos que tengo, que habéis visto, que es el dormitorio y el salón con la doncella, o si por el contrario preferís que haga un vídeo individual detallado, porque aquí lo hemos montado, pero en plan general por echar un rato, ¿vale? Yo era partidario desde el principio de hacer
un vídeo por separado de cada referencia, con todo lujo de detalles, con todos los accesorios. Vosotros sois los que opináis. Y con esto y un bizcocho, 80 pavos, oh my god, me quedo con el Mercedes, dice Papito Luis, ese papi chulo. Habrá que hacer un top de Playmobil de franquicia. Sí, claro, todos esos vídeos son didácticos y aprendes. La furgo del equipo A ha bajado a 60, si no estoy equivocado, o a 69, ¿vale? Exacto, 70. 69 por 70. Pues bueno, chicos, llevamos 55 minutos, son las 9, Victoria quiere cenar, así que vamos a recoger los bártulos. Os mando un besito muy calenturiento, espero que hayáis echado un buen rato riendo de mí. Y como siempre, ya os digo, luego hago la encuesta en la pestaña comunidad para ver qué os gustaría más. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Fuerte abrazo. Abrazo, Big Jim Channel, si no sería Hyperman Channel. Ah, madre mía, madre mía. Le echaré un vistazo en Nicky. Sí, en Nicky lo encuentras tú más barato que robado. Fuerte abrazo, muchísimas gracias por todo y que paséis una feliz semana para todos. Que mañana es lunes, como dice Carlos Herrera, qué alegría. Un besote para todos.